En informática, una entidad se refiere a un objeto o persona, lugar, concepto o evento sobre el cual se puede almacenar y gestionar información en una base de datos o sistema de información. Cabe destacar que es una unidad fundamental en el diseño de modelos de datos y la representación de la información. Se preguntarán qué es entidad en informática. Proviene de objetos de interés, los cuales son que las entidades se representan en elementos del mundo real o conceptos abstractos que son relevantes para un sistema de información. Por otro lado tenemos a la unidad de datos, que cada entidad se caracteriza por un conjunto de atributos que describen sus propiedades, base de datos, de gestión y los datos. Cabe destacar que la base de datos para organizar y estructurar los datos en bases y sistemas de gestión. Tenemos ejemplos de entidades, tenemos a persona, producto, cliente, orden, transacción, evento, etc. Tema referente, contra las infografías realizadas tenemos los atributos y sus respectivas características, las cuales son objetos o componentes de un sistema. Estos atributos pueden ser utilizados para identificar, clasificar y gestionar las entidades, así como para definir su comportamiento y funcionalidad. Ahora bien, entrando en detalles sobre los atributos en la informática, los atributos son características que describen un objeto, entidad o componente. ¿Cuál es su propósito? Tiene distintos propósitos. Por ejemplo, tenemos identificar y clasificar entidades, definir el comportamiento de objetos o componentes, establecer restricciones o reglas para las entidades. Tenemos unos ejemplos, los cuales son, hablando del caso de programación, los atributos pueden ser propiedades de una clase o un objeto. En base de datos, los atributos pueden ser columnas de una tabla que describen los datos. En sistemas de gestión de informática o de información, como lo queramos llamar, los atributos pueden ser caracterizados por los usuarios, productos o recursos. Ahora bien, tenemos tipos de atributos, los cuales se clasifican por varios tipos. Tenemos los atributos simples, los cuales son aquellos que contienen un valor único, así como también tenemos los atributos compuestos, los cuales son aquellos atributos que están formados por varios atributos simples. Tenemos los atributos de clave primaria, los cuales son los atributos que identifican de manera única una entidad en una base de datos. Tenemos los atributos de clave foránea, los cuales son los atributos que hacen referencia a otra entidad. En cuanto a conjunto y relación, podemos considerar que son conceptos fundamentales de la teoría de conjuntos que se utilizan para modelar datos y relación entre ellos. En cuanto a conjunto, podemos decir que en la informática un conjunto es una colección de elementos, valores, datos, los cuales son sin orden específico y sin repeticiones. Es similar a un conjunto matemático, pero en programación se usa para organizar datos de forma eficiente. En cuanto a la relación, hablando de ámbito informático, podemos decir que es una relación la cual representa la correspondencia o asociación entre dos o más conjuntos. Por ejemplo, en una base de datos, una relación puede representar la conexión entre dos tablas o en un grafo, lo cual puede representar la conexión entre nodos. Ahora bien, podemos decir cuál es el uso de la conectividad y relación. En informática, la conectividad se refiere a la capacidad de un dispositivo para interconectarse con otros, permitiendo el intercambio de información y el acceso a recursos compartidos. Esto incluye conexiones físicas como cables, conexiones inalámbricas como Wi-Fi, Bluetooth, redes telecomunicacionales como 4G, 5G. Es de vital importancia la conectividad, ya que nos ayuda, nos facilita para el funcionamiento de las redes informáticas, permitiendo la comunicación y colaboración entre diferentes dispositivos o usuarios.
El uso de esta es de vital importancia porque gracias a ella existe la comunicación, que es la conectividad la que nos facilita a una mejor comunicación entre dispositivos, permitiendo el intercambio de información como archivos, mensajes, emails y videollamadas. Hablando sobre claves de base de datos a nivel de informática, podemos decir que la conectividad se refiere a la capacidad de un dispositivo para interconectarse con otro, permitiendo el intercambio de información y el acceso a recursos compartidos. Esto incluye conexiones físicas como cables, etc. Ya casi para culminar con mi defensa respectiva, hablando sobre un diagrama de entidad-relación, podemos entender que también es conocido como modelo de entidad de relación RD, el cual es un diagrama de flujo que ilustra como entidades, como personas, objetos o conceptos, los cuales se relacionan entre sí dentro de un concepto de diagrama. Usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería, software, sistemas de información empresarial, educación e investigación, los cuales son también conocidos como los RD o modelos ER, los cuales emplean un conjunto definido de símbolos tales como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión, los cuales nos sirven para representar la interconexión de entidades, relaciones y sus atributos, los cuales son un reflejo de la estructura gramatical y emplean entidades como sustantivos, relaciones con verbos. ¿Cuál es su importancia? El primero, diseño de base de datos, lo cual permite planificar y visualizar la estructura de la base de datos, lo que ayuda a evitar errores y optimizar el diseño. Por número 2 tenemos la comunicación, lo cual nos sirve como herramienta de comunicación entre diseñadores, desarrolladores y usuarios, facilitando el entendimiento de la estructura de datos. Requisitos de los sistemas. Nos ayuda a identificar y definir los requisitos de los sistemas de información, garantizando que la base de datos cumpla con las necesidades del negocio. Nos ayuda así como también al mantenimiento, lo cual nos permite identificar errores en el diseño y diseñar la base de datos sin afectar la integridad de los datos. Tenemos como también el entendimiento de la estructura, lo cual facilita la comprensión de la estructura de base de datos tanto para desarrolladores como para usuarios. Tenemos la optimización, lo cual nos ayuda a optimizar la estructura de la base de datos, reduciendo la redundancia de datos y mejorando el rendimiento. Reducción de errores, lo cual nos permite identificar errores en el diseño antes de la implementación de las bases de datos, lo que ahorra tiempo y recursos. La respectiva documentación, lo cual nos sirve para visualizar la estructura de la base de datos, lo que facilita el mantenimiento y la evolución de la misma. Visualización de datos, lo que nos permite visualizar los datos de forma gráfica, lo que facilita la comprensión y análisis. El análisis de datos es de vital importancia, ya que nos permite analizar la estructura de los datos e identificar patrones o relaciones entre ellos. ¿Cuáles son los tipos en el modelo de entidad-relación? Las relaciones entre entidades se pueden clasificar por su grado, binario, ternario, etc. Por su carnalidad, uno a uno, a muchos, muchos a muchos. Tipos de relaciones según su grado. Las relaciones binarias son aquellas cuales se vinculan de dos entidades. Por ejemplo, un cliente realiza una compra. Tenemos a las relaciones ternarias, las cuales vinculan tres o más entidades. Por ejemplo, un empleado trabaja en un departamento en una sucursal. Y las relaciones arias, las cuales nos vinculan a múltiples entidades. Eso fue todo de mi exposición, espero le haya gustado. Mi nombre es Dagny Mara Hernández y fue un placer. Que pase feliz tarde. Gracias.